Hola, muy buenos días jóvenes. Hoy vamos a hablar sobre el presupuesto y cómo de cierta forma tienes relación con el trabajo social. Bueno, los presupuestos expresan en uno de los aspectos fundamentales la asignación de los recursos. Estamos hablando de cómo el Estado implementa ciertos programas o planes que benefician a la población y que en este sentido mantienen una visión óptica que ayuda a mantener cierto equilibrio económico y político a través de cómo se generan las prioridades dentro de cada uno de los planes o programas. El Poder Ejecutivo desde 1995 puso en práctica una forma administrativa con el propósito de efectuar una transformación del aparato gubernamental a través del Programa de Modernización Administrativa, la PROMAP, y posteriormente en el Programa de Financiamiento para el Desarrollo, la PRONAFIDE. Esta reforma se puso como meta de cierta forma puntos que obtuvieron en resultados modestos, aunque orientaron en direcciones concretas. Se está basando a ciertos planes y programas que se implementaron en 1995 en beneficio de la población, que se fueron modernizando y estructurando a través de cómo fueron ellos viendo que las necesidades de la población pues iban cambiando. A través de ellas se implementaron otros programas que ayudaron a la población y que despertaron nuevas necesidades dentro de ellas. Entonces se plantearon estructuras, programas que vinculan ciertos propósitos en las políticas gubernamentales. Los objetivos institucionales y la designación de los recursos públicos siempre han beneficiado a la población, pero de cierta forma en algunos lugares muy marginados es muy difícil que estos recursos o estos beneficios sean o que lleguen o sean destinados a esas personas que realmente lo necesitan. Dentro de ellas podemos ver que la administración pública crea leyes que implementa leyes que mantienen cierto orden de manera sintetizada o clasifican las acciones de la administración pública y que delimita la aplicación del ejercicio público en cada una de las acciones. Dentro de ellas sabemos que las prioridades que ejerce el gobierno como tal es trascender a las prioridades sectoriales. Estas necesidades sectoriales se pueden ver como en la pirámide de Maslow, que son cómo están delimitadas cada una de las prioridades que de cierta forma el hombre pretende alcanzar y que de cierta forma el Estado también tiene como elemento poder responder a las necesidades de la población. Estamos hablando de un instrumento asignado a los recursos sociales que ayudan a mantener el equilibrio para poder satisfacer las necesidades o condiciones fundamentales o incentivar de manera individual o colectiva a cada uno de los elementos importantes que se generen en cada uno de los proyectos. Estamos hablando de la autorrealización, de las necesidades de la estima, de las necesidades sociales, de la seguridad y protección, de las necesidades básicas. Estas, dentro de la pirámide de Maslow, nos permite entender que el hombre, por ende, siempre va a estar buscando la superación y que también va a depender de cómo el Estado genere ciertos programas o políticas que puedan ayudar a mantener ese objetivo del hombre dentro de su instrumento, dentro de la estrategia que pueda ayudarle a mantener la finalidad de satisfacer la condición social o económica. Dentro de la programación sabemos que existe un gasto público que se concreta en el anteproyecto del presupuesto definido por la legislación vigente. Dentro de ellas entran
la PRONAFIDE, el PROMAP, la Secretaría de Comercio, la Ley de Presupuesto y Contabilidad del Costo Público. Estamos hablando también de la Agenda de la Administración Política Electoral o Federal, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que de cierta forma se siguen manejando ciertas políticas que se siguen implementando porque de cierta forma los objetivos son claros y precisos y ayudan a mantener ese equilibrio. Ese equilibrio lo puede generar o se puede desequilibrar a través de los gastos que pueda mantener el gobierno o el Estado en cada una de sus demandas. Dentro de ellas están los gastos sociales como el empleo, el gasto sanitario, que es la construcción de hospitales, los gastos de la educación, gastos de servicios. Estamos hablando también de gastos de infraestructura como carreteras, apoyos a la agricultura, a la ganadería, a la industria, al turismo, al comercio, etcétera, que de cierta forma ayuda a saber dónde se van todos aquellos recursos que genera el Estado y que de cierta forma son gastos que el Estado hace en un determinado tiempo. Por ejemplo, habla de corrientes de salarios de funcionarios, de compra de bienes y servicios. Dentro de las corrientes estamos hablando de ciertos salarios que da el gobierno. Por ejemplo, en la seguridad nacional lo que gasta o lo que paga es en la Fuerza Armada, en la policía, en bomberos, en todos aquellos elementos que ayuden a mantener un bienestar social a través de su seguridad nacional. Dentro de la infraestructura estamos hablando del gasto social a través de cómo realizan hospitales, autopistas, carreteras, todo aquello que ayude a mantener de manera económica estable a un determinado estado. Hablamos de transferencias como becas, pensiones, desempleos. Dentro de lo financiero estamos hablando de compra de bonos y acciones, pagos de intereses o deudas, que pues es lo que aún se sigue erradicando, que es poder ir minorando lo que es la deuda que se tiene con Estados Unidos. El gasto público, estamos hablando de la clasificación de los gastos públicos. En este tipo de gastos estamos hablando de las corrientes, de cómo el gobierno también de manera pública y privada invierte en ciertas obras públicas que ayudan a mantener un capital equilibrado. Este capital equilibrado se va a desglosar a través de esas empresas públicas y privadas que mencionamos la clase anterior. Las transferencias de las empresas o subvenciones del capital, que de cierta forma van a ayudar a mantener esa planificación del control de las actividades que genera el Estado a través de las funciones que realiza la sociedad. Bueno, los procesos de planificación, hablamos de un sistema político que genera las decisiones gubernamentales, una opinión pública. La opinión pública van a ser las demandas que establece la población a través de su participación social cuando ejercen un voto. A través de ella, los partidos políticos o parlamento, en este caso el Ejecutivo, son los principales mecanismos a través de los cuales se va produciendo las decisiones. Como sabemos, nosotros somos libres de decidir a quién queremos como representante de nuestra nación. El representante es el encargado de poder hacer valer la opinión pública a través de las necesidades de la población. Es por ello que se formula un diagnóstico de la realidad que está comprendida dentro del órbita de un programa. Como sabemos, dentro de la formulación nos permite entender la naturaleza
y el punto de vista operativo de lo que se va a trabajar. En este caso, qué se pretende hacer, qué se quiere hacer, por qué, cuándo, dónde, cómo y quiénes y con qué se va a establecer cada uno de esos elementos dentro del programa. La formulación va a ser el punto de partida para poder implementar los programas y que estos sean ligados a cómo se van a llevar a cabo. Entonces, dentro de la discusión y aprobación, son las posibilidades de cómo va a mantener un éxito cada una de estos planes. En este caso estamos hablando de la aprobación del gobierno, de la aunencia de la opinión pública y del interés en los diversos sectores sociales comprometidos. Como sabemos, las propuestas pasan primero por la Cámara de Diputados y Senadores y a través de ellas se implementan ciertos programas que benefician a la población. Dentro de la ejecución son aprobados los programas y corresponden a los organismos ejecutivos llevarlos a la realidad. En este caso, es de qué manera van a trabajar dentro de un programa, cómo se van a organizar, cómo lo van a implementar, cómo lo van a planificar y de qué manera pretenden llegar a la eficacia. Dentro de la administración social sabemos que este método de organizar y planificar en el trabajo persiguen objetivos fundamentales de toda organización dentro de la eficacia y la productividad de la reducción de costes, tiempos, sinergias, la comprensión de recursos, de control, de orden, de una evaluación continua y de los resultados, entre otras muchas cosas. Bueno, conoceremos las ventajas de trabajar a través de la administración de trabajos, de cómo comenzar y cuáles son las fases importantes para seguir en todo proyecto. Como sabemos, la idea principal para poder implementar un proyecto encaminado para personas vulnerables va a depender de cómo estén sintetizados los objetivos o la finalidad que se pretenda dentro de cada uno de ellos. En este caso, que los objetivos sean claros, que la selección del equipo de trabajo sea organizado, que mantenga el compromiso y la finalidad de cada proyecto, la identificación de los recursos disponibles sean necesarios, que vayan de acuerdo a lo planteado, que el reparto de tareas y de asignación de las responsabilidades también jerarquicen cómo se va a realizar y la finalidad que pretende vincular el proceso de organización. Dentro de las fases de la administración de los proyectos vamos a ver que el inicio es el parteaguas de la identificación de la forma operativa de cómo se va a trabajar, ya que a través de ello nos genera un método de trabajo social en el cual es una acción que vamos a realizar para poder entender o para poder implementar cómo se va a realizar ese proyecto. Dentro del inicio son las interrogantes que nos tenemos que plantear para saber qué es lo que vamos a realizar, cómo, quiénes, cuándo y para qué nos va a servir y la finalidad que conlleva. Entonces, dentro de la planeación también tenemos que estructurar los pasos, las herramientas, los instrumentos que se van a utilizar y que se van a plantear para poder entender si realmente se pueden alcanzar los objetivos. Dentro de la ejecución va a ser poner en práctica los elementos que ya se están estructurando para poder entender si realmente la ejecución que se va a determinar es adecuada a lo que se está planteando. Dentro del monitoreo va a ser muy importante continuar analizando cómo se va a trabajar en cada uno de los proyectos. Dentro de la programación sabemos que programar es una acción de poder anticipar alguna actividad, tarea o situación. Entonces la integración, el alcance, el tiempo, el costo, la calidad, los recursos humanos,
los riesgos, las adquisiciones y los interesados también deben de ir plasmados anticipadamente antes de realizar un proyecto para poder entender y ordenar de manera racional los recursos y los objetivos precisos que implica cada uno de estos diagnósticos para poder llevar a cabo el proyecto. Entonces, dentro del Estado sabemos que la situación o la similación que tiene con esta organización es muy elemental porque va a permitir de manera clara poder accionar y cuantificar todo el progreso que pueda tener su proyecto a través de la evaluación y que esta evaluación también ayude a mantener el control de cada uno de los programas. Es por eso que la acción de programar va a consistir en utilizar su propio conjunto de procedimientos. Estos procedimientos van a ser las técnicas que nos van a ayudar a mantener la organización de cada una de las actividades. Estas actividades van a ser previstas de antemano con las que se pueden alcanzar. Entonces, de cierta forma nos va a ayudar a mantener las metas, los objetivos claros y poder utilizar cada uno de los instrumentos en su determinado tiempo y que éstas nos ayuden a entender la naturaleza del proyecto, el origen. La naturaleza del proyecto sería qué se quiere hacer. En este caso, si ponemos de ejemplo un programa, por ejemplo, la de Jóvenes Construyendo un Futuro, la naturaleza del proyecto, qué se pretende, qué se quiere hacer con esta y la finalidad es que jóvenes que no estén estudiando tengan la oportunidad de estar ocupados en un trabajo en el cual puedan tener un monto o un ingreso económico el que puedan ayudarlos a subsistir y poder ayudarlos a no caer o no estar inmerso en ciertas actividades delictivas. Un ejemplo, el origen y la fundamentación es por qué se quiere hacer. El programa tiene la finalidad de poder ayudar a jóvenes de cierto rango de edad en el cual dentro de los objetivos lo que se pretende hacer es poder insertarlos en el medio laboral y que a través de ello puedan ellos interesarles posteriormente continuar sus estudios o poder realizar un negocio propio. Dentro de las metas es cuánto se quiere hacer. En este caso, las metas del programa es en un determinado tiempo poder mantenerlos ocupados trabajando en ciertas actividades que puedan implementar los centros de capacitación. Y la localización física es donde se quiere hacer, pues en cada programa tiene estipulado un determinado tiempo, un determinado lugar, un determinado horario en el cual la persona que se inscriba al proyecto pueda estar de manera presencial en las actividades que se pretendan hacer. Las actividades y tareas a realizar es donde se va a hacer. Como sabemos, no sé si alguno de ustedes esté en alguno de estos proyectos, pero las actividades que se realizan van a depender de los centros de capacitación. En este caso, un ejemplo, que fuera una preparatoria y el candidato a estar en ese programa, prácticamente la actividad que tendría que realizar va a depender de cuál sea la necesidad que tenga el centro de capacitación. Entonces, la ubicación del tiempo va a estar establecida a través del programa, que se tiene que cumplir a través de cómo esté establecido el tiempo, la duración y la finalidad del programa. En este caso estamos hablando de
cuánto tiempo tiene que trabajar, la duración, la función, las estrategias que tiene que utilizar la persona que esté a cargo del programa para poder seguir estando en su centro de capacitación. Los recursos humanos son importantes en cada uno de los proyectos porque pues son el motor para que el proyecto pueda darse a conocer. En este caso, los recursos humanos, materiales y los recursos financieros son aquellos que van a dar lugar a poder entender cuál es la finalidad de la problemática o la necesidad de resolver, o en este caso, la escala o el ámbito de actuación de lo que se pretende realizar. Entonces, esto es un punto de vista operativo que nos permite entender cuál es la finalidad de cada uno de los proyectos. En la actualidad existen muchos. Yo puse el de Jóvenes Construyendo el Futuro porque considero que es uno de los más elementales y básicos que podemos tomar en cuenta, que tiene una finalidad, tiene un objetivo, tiene una estructura, tiene una organización, tiene metas, tiene tiempo determinado en el cual la persona que esté inmerso o esté incluido en este tipo de programas tiene que concluir a través de la experiencia que pueda tener en su centro de capacitación. Espero que haya quedado claro en qué consisten los proyectos, las fases. Las fases son 4. Dentro de cada una de ellas pues sabemos que son importantes, ya que es una forma operativa de cómo establecemos los objetivos, los recursos, las metas, los tiempos, los medios, y nos enseñan a entender el nivel de intervención y la etapa del proceso que tiene un proyecto, y que de cierta forma es un instrumento útil para el proceso de la toma de decisiones. ¿Por qué la toma de decisiones? Porque para hacer un proyecto se necesita tener el compromiso para poder finalizarlo, porque no es nada más de hacerlo. En este caso les puse de ejemplo lo de Jóvenes Construyendo el Futuro. La finalidad es tener un ingreso económico, aprender, sensibilizar esa parte de que los proyectos de cierta forma son beneficiosos para aquellas personas que están dentro de ellas, ya que ayudan a generar una acción, y esa acción pues es compromiso, responsabilidad, solidaridad. Pueden ser muchos factores que pueden intervenir en la persona que esté dentro de ese proyecto. Y en el caso social, pues los programas nos sirven para satisfacer necesidades y para entender de cierta forma cómo son o es el funcionamiento del Estado a través de este tipo de programas. Espero que haya quedado claro. Si no, pueden dejarme comentarios en el video o mandarme mensajes a través de la plataforma. Yo con mucho gusto les voy a estar explicando, o en este caso buscándoles otra estrategia para que ustedes puedan entender la finalidad de un programa. Por ahí, si ustedes quieren expresar alguna participación, sería muy benéfico que lo externen, ya que a través de ello podemos tener una relación más amena en cuestión al tema. Si no hay ninguna duda, también hacérmela saber para que también yo esté consciente de lo que realmente ustedes entendieron de la clase. ¿Qué vamos a realizar? Bueno, en este caso ya no vamos a realizar lo que es actividades. De estas diapositivas voy a dejar un cuestionario, el cual van a ustedes a contestar, y pues sería todo por esta ocasión. Si no hay dudas, no hay preguntas, pues me voy a pasar a retirar. Que tengan feliz tarde y nos vemos en la siguiente clase.